Muy buenas tardes a todas y a todos, siendo las 13 horas con 5 minutos de este día 24 de septiembre del año 2020, se declara abierta la sesión extraordinaria pública convocada el día 23 de septiembre, conforme lo disponen los artículos 66 de la Ley de Medios de Impugnación y 435, inciso C del Código Electoral de Coahuila, así como con base en el acuerdo plenario emitido el pasado 8 de abril que autoriza la celebración de sesiones públicas de este Tribunal Electoral no presenciales. Licenciada Tania Ramírez, secretaria general de Acuerdo, por favor, sírvase a dar desahogo al orden del día. Con su autorización, magistrado presidente, magistrados. El orden del día establece 4 numerales. El primero es la lista de asistencia. El segundo, lectura y en su caso, aprobación del orden del día que se propone. Tercero, en su caso, la aprobación del acta de sesión anterior al día de hoy. Y cuarto, debate y resolución del asunto previamente convocado. Así, magistrado presidente, se hace constar que se encuentran presentes los 3 magistrados que integran el pleno de este tribunal de manera virtual, tal como lo autorizó el acuerdo de pleno del 8 de abril de este año, en el que se establecieron la posibilidad de llevarse a cabo la celebración de sesiones públicas no presenciales. Por lo tanto, existe quórum legal para sesionar y los acuerdos que se tomen en esta sesión serán válidamente emitidos. De igual manera, se solicita a los magistrados integrantes del Pleno manifiesten su votación respecto del orden del día que se le propone, levantando los que estén a favor la mano de manera económica. Gracias, magistrados. Hago constar que se aprueba por unanimidad de votos el orden del día que se propone. Correspondiente al tercer punto, le solicito a los magistrados integrantes del Pleno manifiesten su conformidad, si es así, respecto del acta de sesión anterior al día de hoy, levantando también de manera económica la mano los que estén a favor. A favor. Gracias, magistrados. Hago constar, magistrado presidente, que ha sido aprobado por una unanimidad de votos el acta de sesión del Pleno anterior al día de hoy. Muchas gracias, licenciada Ramírez. Muy bien, se continúa con la presente audiencia con el debate y resolución del expediente TEX JE 124-2020, promovido por el Partido de la Revolución Coahuilense contra el acuerdo IEX-G 102-2020, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, de fecha 4 de septiembre, que declaró procedente la solicitud de registro de las candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional del Partido Acción Nacional. Licenciada Clara Mujica, si vas a dar la cuenta, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Se da cuenta con el proyecto de resolución previamente identificado a cargo de la ponencia del magistrado Ramón Guridi Mijares. En su demanda, el partido promovente impugnó el acuerdo IEX-G 102-2020, mediante el cual el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila declaró procedente la solicitud de registro de las candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional del Partido Acción Nacional. Al considerar que dicho acuerdo vulnera los principios de legalidad, certeza y equidad en la contienda, así como las reglas de paridad aprobadas por el propio instituto, al haber aprobado una lista distinta al sistema contemplado por la legislación del Estado de Coahuila, toda vez que en la lista registrada los lugares 3 y 4 se encuentran reservados conforme al método de selección interno del PAN. Derivado de lo anterior, la pretensión del partido actor se hace consistir en que este tribunal electoral revoque el acuerdo impugnado y requiera al PAN para que en breve término precise los nombres de quienes, en su caso, habrán de ocupar los cargos de las fórmulas en las posiciones 3 y 4 de su lista de representación proporcional. La ponencia propone declarar parcialmente fundados los agravios expuestos en atención a que, por un lado, el modelo de lista de preferencia presentada por el PAN no se encuentra considerado en la normativa constitucional y electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, por lo que a fin de regularizar el registro del listado correspondiente, se propone ordenar reponer el procedimiento de registro de las candidaturas de diputaciones por el principio de representación proporcional únicamente por lo que respecta a las posiciones 3 y 4. Y por otro lado,
se advierte que el listado de preferencia que contiene las asignaciones de género presentado por el Partido Acción Nacional sí cumplió con las reglas de paridad horizontal en los términos señalados en el acuerdo IEC-CG 89-2020. Pues el listado presentado para esos efectos se advierte que ninguna de las fórmulas se encuentra asignadas a determinadas personas, lo que no resulta necesario, toda vez que los escaños quedaron legalmente reservados al género correspondiente, logrando así la paridad independientemente de la identidad de las candidaturas. Tampoco pasa desapercibido que contra el referido acuerdo no se presentó un medio de impugnación, por lo que dicha determinación adquirió definitividad y firmeza. Ahora bien, a fin de abundar en la precisión de la propuesta, es necesario establecer que conforme al sistema de listas, el artículo 116, fracción 2 de la Constitución Federal establece que las legislaturas de los estados se integrarán con diputados electos según los principios de mayoría relativa y representación proporcional, en los términos que señalan sus leyes, por lo que los estados cuentan con un margen de libertad configurativa para determinar, dentro del marco constitucional vigente, las reglas específicas aplicables al sistema electoral mixto. Lo anterior significa que las legislaturas estatales gozan de cierta libertad para diseñar la integración de sus órganos legislativos y sus sistemas electorales, siempre y cuando no se hagan nugatorios los principios establecidos en la Constitución Federal. En cuanto al sistema de listas, se distinguen las listas cerradas y bloqueadas, que son aquellas que no le permite al votante definir a los candidatos que ocuparán los cargos de elección popular, sino que estos son los que determina el partido. Y es bloqueada ya que tampoco puede alterarse el orden de prelación que ha sido configurado por el Instituto Político. El de lista cerrada y no bloqueada, aquella que brinda al elector la oportunidad de alterar la disposición de los candidatos en la lista del partido, dejando en sus manos la decisión de quiénes deberán representar al partido. En este caso, los gremios partidarios solo preestructuran dicha decisión. El de la lista abierta es la que permite mayor flexibilidad en función de la influencia del electorado. Esto es, le ofrece al elector la oportunidad de ir más allá de los límites partidarios y elegir de las listas diferentes a sus candidatos quienes conformarán. No obstante lo anterior, en el orden local en nuestro país, los órganos legislativos han presentado innovaciones, como es el caso de las listas intercaladas o mixtas, es decir, aquellas en donde los partidos políticos presentan dos listas, las bloqueadas y las desbloqueadas. Estas últimas se integran con las candidaturas que participaron por el principio de mayoría relativa y que no obtuvieron el triunfo en su distrito electoral, pero lograron los mejores porcentajes de votación en comparación con las candidaturas de su mismo partido. En nuestro estado, para que los partidos políticos tengan derecho a participar en la asignación de diputaciones bajo el principio de representación proporcional, deben registrar una lista con 9 fórmulas que definan los nombres de las y los candidatos propietarios y suplentes de conformidad con el artículo 171 del Código Electoral, que señala los datos que deben contener la solicitud de registro de candidaturas, cumpliendo además con las reglas de paridad. En ese sentido, si bien es cierto que en el Código Electoral del Estado de Coahuila no se especifica de manera expresa que las listas de candidaturas a diputaciones de representación proporcional son cerradas y bloqueadas, también lo es que el diseño normativo dictado por el legislador excluye la posibilidad de que el elector, a través de sus votos, altere no solo el contenido de las listas, sino también el orden y la configuración de estas. En consecuencia, al no advertirse un criterio previsto por el legislador que permita la alteración o modificación de la integración de las listas de representación proporcional, o bien la modificación del orden previamente establecido, mediante el voto del electorado coahuilense, se arriba a la conclusión de que el legislador local fijó un esquema de listas cerradas y bloqueadas, que excluyen otro esquema de conformación, sin que ello deba estar expresamente prohibido, debido a que el artículo 35 de la Constitución también local del Estado de Coahuila
prevé que las listas de representación proporcional se conformarán en los términos y requisitos que establece la ley de la materia. Criterio que fue asumido por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el juicio de revisión constitucional electoral SMJRC 6/2014. En el caso particular, el PAN, al presentar su listado de preferencia, reservó las candidaturas de las fórmulas de las posiciones 3 y 4 a su método interno de selección, es decir, dichas asignaciones corresponderían a la candidata mujer y hombre respectivamente que participen por el principio de mayoría relativa en cualquiera de los 16 distritos, que no habiendo obtenido el triunfo, obtengan el mayor porcentaje de votación para el partido. De lo anterior se concluye que el listado presentado por el Partido Acción Nacional no cumple con las características de lista cerrada y bloqueada previstas en nuestro Código Electoral, en atención a que su conformación depende directamente del voto ciudadano en las posiciones 3-4. En consecuencia de ello, la aprobación del registro de candidaturas por el principio de representación proporcional del PAN en estas posiciones vulneró los principios de certeza, legalidad y equidad en la contienda, toda vez que el principio de certeza se traduce en que los participantes en cualquier procedimiento electoral conozcan las reglas fundamentales que integran el marco legal de los comicios, que permitirá a los ciudadanos acceder al poder público para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos políticos, de modo tal que estén enterados previamente con claridad y seguridad sobre las reglas a que está sujeta su propia actuación y a las de las autoridades electorales. Asimismo, a partir de la aprobación de la lista de candidaturas de representación proporcional, bajo una modalidad de lista distinta a la contemplada en nuestro Estado, se incumplieron con diversos requisitos para su registro, violentando con ello diversas disposiciones que regulan el registro de las candidaturas bajo este sistema, lo que se traduce en una vulneración directa al principio de legalidad, puesto que en su caso, para que la lista presentada por el PAN fuese válida, hubiera sido necesario que previamente se ajustara el marco normativo constitucional y legal que regula el sistema de representación proporcional en nuestra entidad. Finalmente, el acto impugnado transgrede el principio de equidad que debe observarse en la contienda, ya que al haberse aprobado el registro de candidaturas de representación proporcional mediante un sistema de listas distinto al contemplado en nuestro Estado, se deja en una situación de desventaja a los demás contendientes, que sí cumplieron con los requisitos contemplados en la normativa electoral atinente al solicitar su registro ante la autoridad electoral administrativa. Con base en lo anterior expuesto, la ponencia propone ordenar la reposición del procedimiento de registro de las listas de diputaciones por el principio de representación proporcional presentadas por el Partido Acción Nacional, únicamente por lo que respecta a la inclusión de las fórmulas correspondientes a los lugares 3 y 4. Es cuanto. Muchas gracias, licenciada Mujica. En primer lugar, le voy a preguntar a la magistrada Elena Treviño si tiene algún comentario sobre el proyecto que el magistrado Guridi somete a nuestra consideración. Sí, magistrado presidente, sí tengo comentarios que quiero dejar expuestos de manera clara, porque no voy a acompañar el sentido del proyecto que nos presenta a consideración la ponencia del magistrado Guridi, por varias razones. En primer lugar, quiero de manera muy breve destacar que el acto impugnado, el registro de la selección que hizo el Partido Acción Nacional de sus candidaturas por el principio de representación proporcional, es un acto que forma parte de la autodeterminación de los partidos políticos en los procesos competitivos de selección, por medio del cual definen a través de competencia entre sus miembros quiénes serán candidatos para los cargos de elección popular. Esta determinación forma parte de este principio de autodeterminación, tiene que ver con la democracia interna de los partidos políticos y su derecho a regular su vida interna con todos los requisitos de acuerdo a su propia normativa para decidir esta selección de precandidatos y candidatos a cargos de elección popular.
En principio, el antecedente es este: el 29 de enero, el Partido Acción Nacional presentó ante el IEC su método interno de selección para la elección local de 2020, determinando que para las asignaciones a las diputaciones por el principio de representación proporcional, las posiciones 3 y 4 corresponderían al género femenino y masculino respectivamente, que participen en este mismo proceso, pero por el principio de mayoría relativa en cualquiera de los distritos, y que no habiendo obtenido el triunfo, obtengan el mayor porcentaje de votación por el partido, tal y como se explicó en el proyecto. Posteriormente, después de todos los antecedentes que no son relevantes para el caso, el 29 de agosto ya el PAN presentó esta lista ante el IEC para su registro, y esta lista fue aprobada en sus términos por la autoridad responsable, por el Consejo Electoral, quien emitió el acuerdo de aprobación de estas candidaturas. En principio, la autoridad competente y posteriormente la autoridad responsable, el Consejo, fue quien rindió el informe circunstancial. Este listado de 9 candidaturas respecto a las fórmulas 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9, precisó el nombre y el género de cada una de ellos. Y en cuanto a las fórmulas 3 y 4, señaló el género y determinó que, de acuerdo al método de selección interna, corresponderían a la candidata y al candidato postulados por el principio de mayoría relativa, que, no habiendo obtenido el triunfo, hayan logrado el mayor porcentaje de votación para el partido. Este acuerdo, en diverso determinación, tuvo por cumplido el principio de paridad horizontal en la postulación de sus candidaturas por estos principios, por ambos principios, en términos de los lineamientos de esa materia. El propio proyecto reconoce y declara como infundados que el Partido Acción Nacional cumplió con este principio de paridad, por lo que no me ocuparé de este agravio, que también coincido en que es infundado, porque se cumple con el principio de paridad en los términos tanto de su procedimiento interno como la determinación que tomó el instituto para validar este registro. El acto reclamado entonces es el acuerdo 102 del 2020, de fecha 4 de septiembre, por el que el Consejo declaró procedente la solicitud de registro de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional del Partido Acción Nacional, al considerar en lo fundamental, dijo la autoridad responsable, que el método de selección interna por cuanto a estas fórmulas 3 y 4 fue aprobado el 20 de enero por su Comisión Permanente Estatal, que determinó que cualquiera de sus candidaturas registradas en los 16 comités distritales, podría ubicarse en estas posiciones. Y también, insistió que con eso se cumplía con el principio de paridad. En la propuesta del proyecto que se acaba de dar cuenta, yo considero que adolece de 2 cuestiones que resultan indispensables. Por un lado, en cuanto hace al aspecto procesal, los agravios que se sintetizan en el proyecto exponen de manera parcial el planteamiento que formula el actor, y además se omite analizar con el debido cuidado el interés legítimo de la parte actora y las consideraciones que tuvo la autoridad responsable en su informe circunstanciado, cuestiones que, si bien pudieran considerarse formalismos jurídicos, en mi concepto son necesarios para la debida fijación de la controversia que nos ocupa. Esto es así porque, en lo que corresponde al interés legítimo, el proyecto se enfoca en el interés jurídico del partido actor, figura que en principio no se encuentra prevista en nuestra legislación. Nuestra ley de medios de impugnación habla de un interés legítimo que sabemos es más amplio del puro interés jurídico. Y luego considera que se acredita en virtud de que los partidos políticos tienen derecho a participar en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, y de acceder a la defensa de sus intereses legítimos dentro del sistema de justicia electoral. Y en el caso, el actor considera que transgrede en su perjuicio los principios de legalidad, certeza y equidad que rige cada una de las etapas del proceso electoral, y de ahí consideran en el proyecto que se cumple con este interés jurídico. Sin embargo, yo no advierto que exista una lesión a la esfera de derechos del partido actor,
y en su caso, cuál sería la medida que le pudiera restituir en el goce de un eventual derecho político electoral violado. Y esto es importante porque es un requisito de procedencia del juicio electoral. En su caso, este requisito pudiera tratarse de un interés legítimo, podría tenerse por acreditado con la explicación suficiente y el fundamento correspondiente de nuestra legislación del Estado, y se podría estimar por cumplido, pero por otra razón más importante, como lo es ya el registro de esta lista de representación proporcional que aprueba la autoridad responsable, conforme a exigencias legales que le son comunes a todos los partidos políticos, con independencia de los métodos internos de selección de sus candidaturas. En este caso, los partidos yo creo que sí tendrían ese interés legítimo para inconformarse al considerar que una exigencia legal no está cumplida, pero cuestión diferente será si en el fondo les asiste o no la razón en sus alegaciones. Por otro lado, es mi convicción que para tener por debidamente formulado un principio de agravio, cuando menos se debe de evidenciar cuál es la vulneración a un derecho o a un principio legal y el daño que le ocasiona al promovente. No encontré esta evidencia en el proyecto que se acaba de dar cuenta. En el apartado de síntesis de agravio del proyecto se relata de manera genérica que la aprobación del registro de las relacionadas fórmulas vulnera una serie de principios de legalidad, de certeza, de equidad en la contienda, al haber incumplido con diversos requisitos contemplados en los artículos, menciona el 17, el 181 del Código Electoral, menciona lineamientos de paridad, menciona el 150 y menciona también artículos del reglamento de elecciones del INE, pero sin precisar las razones que sí expuso el promovente incluso para que se atendiera su pretensión. Entonces, aquí yo siento que ya el estudio no le encuentro claridad y en el informe circunstanciado, si bien la autoridad responsable, y si lo atienden en el proyecto, explica que el PAN presentó desde enero esta lista y que ya era del conocimiento de los actores desde esa fecha, y que por tanto no pueden ser novedosas como pretende justificar el promovente. Este razonamiento considero que se menciona de manera únicamente relatando el informe circunstanciado, pero no se toma a partir de ahí la controversia que para mí es importante porque es la base por la cual yo llego a la conclusión de no compartir el sentido del proyecto. Al analizarlo yo en base a esa controversia en función de los agravios del partido actor y de lo que dijo la autoridad responsable, obtuve una claridad que voy a tratar de explicar aquí cuál es la conclusión por la que me hace apartarme de este proyecto, en base a la litis que saco de esa manera. En mi concepto, los agravios que hace valer el partido actor, en esencia es la violación a estos principios de legalidad, de certeza y de equidad en la contienda, y en lo fundamental, en lo específico, se inconforma porque considera que indebidamente declaró procedente el registro de la lista de representación proporcional presentada por el PAN sin que haya precisado, poner el nombre y el apellido en las fórmulas o en las posiciones 3 y 4 de las personas que serían postuladas para estas candidaturas. Lo anterior dice que no es válido porque en lugar de proponer el nombre de una persona en particular, el partido optó por dejar esos espacios, en su caso, para después de la jornada electoral determinar, de acuerdo a su método de selección interna, a quién le corresponderían estas posiciones, y él dice que se viola el principio de representación proporcional de listas cerradas y bloqueadas y del diseño legal que contempla el legislador. Además, afirma que la ausencia de esos nombres en las relacionadas posiciones contraviene lo dispuesto por las normas que quedaron precisadas en la cuenta y que hace un rato comenté, y dice que los partidos políticos deben presentar su listado de representación proporcional a efecto de que este sea impreso al reverso de la boleta y que sean conocidas por la ciudadanía al momento de emitir su voto, y que el no haberse hecho de esta manera se vulnera en perjuicio del electorado su derecho a sufragar de manera informada y razonada. Por ende, considera que al haberse aprobado la presentación de estas listas de esta manera, se vulneraron estos principios
Después los actores políticos presentaron sus listas, los demás, todos los partidos, con las exigencias que él considera que expresa nuestra ley actual, de todas las personas que se proponen por este principio. Y el otro gran agravio es el que identifica relacionado con la violación al principio de paridad, que argumenta que la falta de precisión de los nombres designados en las relacionadas fórmulas vulneran este principio de paridad, en tanto que no se tiene certeza de que las mujeres postuladas puedan ganar la elección y ocupar dichas posiciones. Aquí el proyecto los declara infundados estos agravios, razón por la cual voy a pasar al agravio primero, que es el fundamental y que es el que yo me aparto de la forma en cómo se trató y cómo se llegó a la conclusión de considerarlo fundado y pedir la revocación de las listas que presentó, del registro que autorizó la autoridad responsable en función de la presentación que hizo el Partido Acción Nacional. El problema para mí jurídico a resolver, atendiéndolo de esta controversia del actor y lo que dice la autoridad responsable, no solamente en el informe circunstanciado, que sabemos que no forma parte de la litis, pero sí del acuerdo impugnado, sacando de ahí la controversia, para mí el problema jurídico a resolver consiste en determinar si el registro de la lista de representación proporcional únicamente por lo que respecta a las posiciones de las fórmulas 3 y 4 del Partido Acción Nacional se apartan del modelo legal de representación proporcional vigente en la entidad y, después de contestar esta pregunta, si con ello se vulneran, en su caso, los principios de certeza, equidad en la contienda y también el de paridad. La respuesta desde mi punto de vista a ambos cuestionamientos es no. El registro de la presentación de las fórmulas que presentó el PAN no se aparta del modelo legal de representación proporcional vigente en la entidad. Conforme lo dispone la normativa legal aplicable en el estado de Coahuila, el artículo 35, que hizo referencia en la cuenta que nos acaba de dar la licenciada Clara, y también los artículos 11, numeral 2, 16, 17 y 18 del Código Electoral, en tratándose de las reglas para el registro de candidaturas de representación proporcional, prevén la posibilidad de que las listas de preferencia se integren con las candidaturas de mayoría relativa, siempre que se observe el principio de paridad en su conformación y se cumpla con los demás requisitos legales. De esta manera, los agravios del promovente no encuentran sustento en la regulación prevista en el Código Electoral de Coahuila. El artículo 11, apartado 2 del Código Electoral, reformado en el mes de agosto del 2016, dispone que los partidos políticos sí podrán registrar simultáneamente a los candidatos de mayoría relativa en la lista de representación proporcional, lo que no sucedía anteriormente, pues antes de la reforma del 2016, en el precedente que incluso menciona la licenciada Clara en su intervención, la misma disposición prohibía a los partidos políticos registrar simultáneamente en un mismo proceso electoral a los candidatos a diputados por mayoría relativa en la lista de representación proporcional. Por eso no encuentro que sea aplicable el precedente a que hizo referencia en su intervención. Esto es, a partir de la reforma de 2016, en las listas de representación proporcional, sí pueden utilizarse las candidaturas propuestas en el sistema de mayoría relativa con la única salvedad de que sean aprobados con anterioridad de la jornada electoral, como acontece en el caso concreto. Lo anterior, tomando en consideración que en las boletas electorales, la normativa electoral, es el artículo 203, numeral 3, inciso G, en relación con lo previsto en el anexo 4 del reglamento de elecciones, dispone que se incluyan los nombres y apellidos de las candidaturas a diputaciones, tanto por el principio de mayoría relativa como por el principio de representación proporcional, con la finalidad de que exista certeza para los actores políticos y para todos los electores respecto de las personas que están contendiendo para ocupar un lugar en el órgano de gobierno. De este modo, la ciudadanía sí conocerá los nombres que tienen la posibilidad de ocupar las relacionadas posiciones, nombres y apellidos. Es decir, considero, por tanto, que es válido el esquema de propuesta que plantea el Partido Acción Nacional para conformar su lista de candidatos por este principio en estas posiciones 3 y 4, porque en su momento las candidaturas registradas por el principio de mayoría relativa, como lo permite la legislación actual, dota de certeza a la ciudadanía con el sistema de boletas electorales y el voto en el momento de la jornada,
los actores van a tener la posibilidad, todos los electores, de saber quiénes son los candidatos registrados por el principio de mayoría relativa y de representación proporcional que van a participar en este proceso. Además de que estas listas son ordenadas para publicarse desde la fecha que se presentan en el mes de enero, tanto en el periódico oficial como en la página del propio instituto, y están para conocimiento de toda la ciudadanía, con independencia de que la boleta también contempla este requisito. Por tanto, el registro de la presentación de las posiciones 3 y 4 del Partido Acción Nacional no vulnera los principios de certeza, de equidad en la contienda y de paridad, como ya se dio, y de transparencia. No encuentro esta violación. El propio proyecto así lo reconoce en tratándose de la representación proporcional respecto a la exigencia del principio de paridad, y esta situación fue aprobada en diversos acuerdos, que no formó parte de la litis, pero que se atendió como un agravio y dentro de este expediente. Por esa razón, yo creo que el precedente de la sala en Monterrey, el número 6 del 2014, está interpretando una norma vigente en este momento. Dice este precedente, justamente el apartado 2 del artículo 11, que en este momento existía esta prohibición que nuestro artículo reformado ya suprimió y la permite expresamente. Esas son las razones principales por las que me aparto de este sentido del voto, el sentido que se nos propone para revocar la lista del Partido Acción Nacional, y yo estaría a favor de que se confirme en sus términos el registro que aprobó la autoridad responsable. De mi parte, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada Treviño. Magistrado Ramón Guridi, ¿alguna manifestación sobre el proyecto que sometió a nuestra consideración? Sí, gracias, magistrado. Trataré, en resumen, de darle contestación a mi compañera magistrada Elena Treviño de cada uno de los puntos medulares donde no está de acuerdo con el proyecto que hoy se presenta. Iniciaré con el interés jurídico que en el proyecto aludimos y que tiene el partido político promovente para promover su demanda. Y me voy a las reglas generales del derecho para poder poner en contexto esto. En materia común, ¿sí?, existe la legitimación ad processum y la legitimación ad causam. La legitimación ad processum no es otra cosa de cómo el promovente justifica la calidad con la que comparece en juicio. En este caso, en el proyecto, la legitimación y personería que proyectamos, en el proyecto que les presentamos, aducimos que el partido actor, el representante legal, justifica ser representante del partido actor y en ese sentido lo legitima para presentar un juicio electoral. Después hablamos de interés jurídico. El interés jurídico no es otra cosa que la legitimación ad causam. La legitimación ad causam es aquella que el juez tiene la obligación de resolver cuando resuelve en definitiva. Es decir, la legitimación ad causam es aquellos agravios que sufre el actor, el promovente, y que lo legitima en la causa para promover el juicio. En el proyecto que se les presenta, en el capítulo de interés jurídico, ¿sí?, manifestamos que en términos de lo previsto por el artículo 23, inciso A e inciso I de la Ley General de Partidos Políticos, los institutos tienen derecho a participar conforme a lo dispuesto en la Constitución y las leyes aplicables en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso. Es decir, todos los preceptos contenidos en el Código Electoral
¿sí? Son ordenamientos de orden público, son preceptos de orden público, que su cumplimiento se torna obligatorio. Es decir, el artículo 23 legitima al partido político promovente a advertir cualquier violación al código electoral que se presente en esta contienda electoral. ¿Sí? Bueno. Finalmente, no encuentro dónde existe la duda de la falta de interés si en el proceso electoral pasado, en el 2018, ¿sí?, se presentaron diversos juicios que tenían que ver con listas de representación proporcional, no para integrar el Congreso, sino para integrar los ayuntamientos. En el proceso anterior se atendió diversos juicios de partidos políticos, no candidatos, de partidos políticos, ¿sí?, que se dolían de listas extemporáneas presentadas por otro partido político. En ese momento no se titubeó para encontrar el interés, porque era evidente la violación a un precepto legal del Código Electoral. Y hubo varios juicios. Recuerdo uno, ¿sí?, que es el juicio, 182-2018, donde un partido político, ¿sí?, que duele de las listas presentadas por otro partido, le dimos entrada, tuvo interés legítimo, jurídico, y la ponente en este caso fue la magistrada Elena Treviño, ¿sí? Debo reconocer que no hay casos iguales, pero estamos ante un precedente de este propio tribunal, ¿sí?, donde se atendió un conflicto respecto de unas listas promovidas por otro partido, ¿sí?, donde sí encontramos evidentemente el interés legítimo y jurídico. Yo hago otra pregunta, ¿sí? Si nos ponemos en el supuesto, ¿sí?, que el partido político designó su manera interna en enero dentro de su partido, ¿sí?, esta es una cuestión intrapartidaria que hoy el partido actor no pudo haber impugnado, ¿sí?, porque efectivamente ahí en ese momento, ¿sí?, al no ser candidato militante, evidentemente, ¿sí?, existe una falta de legitimación, ¿sí? Pero recordemos, ¿sí?, que la Sala Superior, ¿sí?, ha especificado muy bien que no debe existir recursos irrisorios, ¿sí? Es decir, resulta irrisorio que hoy en día planteemos que se debió haber impugnado en enero, ¿sí?, una decisión intrapartidaria por otro partido, cuando por sentido común, ahí en ese punto no existe legitimación alguna, ¿sí?, para decir hoy en día que tampoco existe legitimación porque no hay un agravante. El agravante aquí, ¿sí?, es que el Estado implementó un sistema bien diseñado en el cual nos podrá gustar o no, ¿sí?, podremos estar de acuerdo o no, ¿sí?, pero implementó un sistema, ¿sí?, para diseñar las listas de representación proporcional. El interés que tiene el partido promovente es que se cumpla con la legalidad, ¿sí?, se cumplan con las reglas del juego, que haya certeza cuáles son las reglas de juego y que éstas no se violenten, ¿sí? Muchas veces la forma es fondo, y en este caso la forma es fondo, y les voy a explicar por qué, ¿sí? Es cierto que el artículo 11, ¿sí?, sufrió una modificación, ¿sí?, al que alude la magistrada. Anteriormente se permitían, me parece,
conforme al artículo 11, que solo, me parece, me puedo equivocar, 3 candidatos que estuvieran en la lista de mayoría podría estar contenida en la lista proporcional. Hoy en día no hay esa limitante de 3, hay una limitante de 9, ¿sí? Sin embargo, el sistema de implementación de listas no varió como sistema, ¿sí? Es decir, en aquel tiempo exigía nombre de los 3 integrantes o de los 9 integrantes, con la excluyente que nada más 3 integrantes de la lista mayoría podría conformar la lista proporcional. Hoy en día existen los mismos nombres sin esa limitante, pero seguimos ante un sistema cerrado, ¿sí? De lista cerrada y bloqueada. El sistema que implementó el Estado, ¿sí? No ha variado en virtud de la conformación, de la reforma del artículo 11. Es decir, como se dijo en el proyecto, ¿sí? El artículo 116 de la Constitución, ¿sí? Exige que los estados integren sus congresos mediante una lista de mayoría y una lista de representación proporcional, ¿sí? Eso es lo que exige. Y le da plenitud configurativa a los estados para diseñar estas listas, ¿sí? En nuestro país, en el diseño de esas listas, ¿sí? Podemos encontrar un sinnúmero de sistemas. Vuelvo al mismo ejemplo y vuelvo a la misma exposición del proyecto. ¿Sí? En nuestro país encontramos mínimo 2 sistemas, que es de lista cerrada y bloqueada, que es el de Coahuila, que le permite a los partidos, el Estado, la legislación del Estado, le permite a los partidos, ¿sí? Bajo el principio de autodeterminación, diseñar su lista, sus 9 fórmulas, ¿sí? Este diseño no podrá variar. Este diseño no depende de la ciudadanía, ni los nombres, ni los lugares, ¿sí? Por eso le llamamos bloqueada. Hay otros estados que en esa libertad configurativa, en su legislación, tienen la posibilidad de tener una lista cerrada y no bloqueada. Es decir, una lista donde existen los nombres y una lista no bloqueada en donde la ciudadanía podría intervenir en el número de escaños, ¿sí? O en la posición. Y bueno, existe otro diseño que es la lista abierta, que no quiero abundar en él. Lo que sí yo tengo claro es que aun cuando se haya reformado el artículo 11 del Código Procesal, del Código Electoral, ¿sí? Nuestro sistema no ha variado. El Estado, no el partido, no el Instituto Electoral. El Estado diseñó una lista cerrada y bloqueada, que podremos estar de acuerdo o no con él. Nos podrá gustar o no, ¿sí? Pero son las reglas que el Estado impuso, ¿sí? Para la elección de diputados de representación proporcional. ¿Qué es lo que plantea este proyecto? ¿Sí? Este proyecto plantea el cumplimentar la ley y sí, y maximizar el derecho de representación, ¿sí? Dando la posibilidad al partido para que subsane solamente los lugares 3 y 4 y dé cumplimiento a la ley. El proyecto no tiene otro propósito, ¿sí? De cumplir con los principios de certeza y legalidad que rigen todo proceso electoral, ¿sí? Me parece que no estamos ante un asunto intrapartidario, porque todos los partidos que hoy están participando, sus candidaturas nacieron de un proceso interno, nacieron de un principio de autodeterminación. Cada uno de ellos eligió a sus candidatos, los presentó ante el comité distrital,
y el comité distrital, ¿sí?, revisó si se cumplía con la ley en el fondo y en la forma, ¿sí? Entonces, me parece que estamos en supuestos distintos. El agravio del partido promovente no son las decisiones interpartidarias de Acción Nacional, es la decisión del Instituto Electoral de aceptar un sistema de selección, ¿sí?, de diputaciones que nuestro sistema estatal, nuestra Constitución, no contempla. No contempla, ¿sí? Y me parece que nuestra labor como juzgador es darle solución a los conflictos, cuidando los principios de certeza y legalidad, para que en este proceso electoral, ¿sí?, las reglas sean claras y se cumplan, ¿sí? Yo no encuentro un fundamento legal alguno como para permitirle a algún partido, ¿sí?, un sistema distinto al diseñado por el Estado, ¿sí? Entonces, interés legítimo existe porque el partido promovente, ¿sí?, lo único que está cuidando es que se cumpla con la ley. Y me parece que en toda competencia legal donde te cambien las reglas, ¿sí?, ¿sí?, existe la posibilidad de venir a este Tribunal Electoral de Coahuila a pedir que se cumplimente y se cumpla con la ley. Es cuanto. Muchas gracias, magistrado Guridi. Bueno, bien, por lo que hace a mi opinión en cuanto al proyecto que se nos somete a consideración, yo también me voy a apartar del proyecto del magistrado Ramón Guridi, principalmente porque desde mi perspectiva no existe una vulneración a la normativa electoral como él lo sostiene, en cuanto a la lista de representación proporcional o cuanto al modelo de la lista de representación proporcional presentada por el PAN. Y en todo caso, desde mi perspectiva, el acuerdo debe ser impugnado. Digamos que yo tengo 5 argumentos sobre el particular. Uno, en cuanto al tema, en cuanto al requisito de procedibilidad, específicamente en cuanto al interés legítimo, y 4 más por lo que hacen al estudio de fondo. Y me voy a ir, digamos, primero con el tema del interés legítimo. Yo no comparto la visión del proyecto porque desde mi perspectiva el interés que se tiene que argumentar que posee el partido actor es el interés legítimo. El magistrado Guridi sustenta que el Partido de la Revolución Coahuilense posee un interés jurídico para impugnar el contenido del acuerdo por el que el Instituto Electoral aprobó la lista de representación proporcional del Partido Acción Nacional. Sin embargo, el requisito de procedibilidad que nuestra legislación contempla para que los partidos políticos acudan ante el órgano jurisdiccional a verificar la legalidad de la actuación del Instituto Electoral es contar con interés legítimo y no con interés jurídico. Y, digamos, apelando a los mismos argumentos que señala el magistrado Guridi de atender a lo que dice la normatividad, pues tendremos que atender a que nuestra propia legislación señala como tipo de interés solamente el legítimo. El interés legítimo, por supuesto, facultaría al Partido de la Revolución Coahuilense a interponer un medio de impugnación sin la necesaria existencia de un agravio directo. En todo caso, sería materia de análisis en el fondo del asunto dentro del interés jurídico. En este sentido, el requisito de procedibilidad, que en mi consideración sí se colma en el caso que nos ocupa, es el interés legítimo, toda vez que el PRC, el Partido de la Revolución Coahuilense, posee la facultad de impugnar actos del Instituto Electoral que incidan en los principios
rectores de la contienda electoral. Y en este caso, atendiendo a algunos de los argumentos que señala el magistrado Ramón Guridi, es cierto que el interés, digamos, no dejo de observar que el interés legítimo es un tema que tanto desde la perspectiva doctrinaria académica como desde la perspectiva doctrinaria jurisprudencial ha generado diversas opiniones, ¿no? Es decir, no hay como una fórmula ya plenamente aceptada, plenamente universalmente aceptada, por lo menos dentro de nuestro sistema judicial nacional, en el que haya una oposición así contundente de qué es el interés legítimo. Somos los tribunales los que tenemos que ir construyendo esta doctrina para dotar de sentido y dotar de contenido al interés legítimo. Lo que sin lugar a dudas se debe partir pues de lo que establece la jurisprudencia nacional, lo que establece la doctrina nacional, lo que establece la propia normatividad. Y en este caso, lo que sí me queda claro es que hay una distinción muy clara entre el interés jurídico y el interés legítimo. Entonces, por eso es que yo me aparto en primer lugar del proyecto, porque estimo que ese es el interés legítimo, el requisito de posibilidad con el que tendría que contar el PRC para intentar la acción que nos ocupa. En este caso, el órgano jurisdiccional, el Tribunal Electoral, debe hacer un análisis de la acción y su relación con los derechos que se busca proteger, para con ello poder identificar los elementos que permitan el acceso a la justicia, situación que yo no advierto en el proyecto que se sometió a nuestra consideración. De lo anterior, se considera que el partido político podría sufrir una afectación en su esfera jurídica cuando los actos del Instituto Electoral no se apeguen a los principios que rigen los procesos electorales. Pero considerando, por supuesto, que ahí no estaríamos hablando de un interés jurídico, sino de un interés legítimo. Conceptualmente, jurisprudencialmente, normativamente, son elementos diferentes. El proyecto que se nos sometió a nuestra consideración se circunscribe en el punto 5.4 a hablar del interés jurídico, y de manera extraordinariamente general se dice que se cumple con ese interés sin hacer mayor razonamiento de todo lo que la doctrina jurisprudencial y doctrinaria y académica nos ha vertido sobre esta figura. Bien, en cuanto al estudio de fondo, el primer argumento que quiero vertir es que el modelo que presentó, el modelo de lista de representación proporcional que presentó el PAN, a diferencia de lo que se asevera en el proyecto, no está prohibido por nuestra legislación electoral local. En el proyecto se asevera lo siguiente, abro comillas: el modelo de la lista de preferencia presentada por el PAN no se encuentra considerado en la normativa constitucional ni electoral del Estado de Coahuila. Esto, en mi concepto, está equivocado, porque atendiendo a los principios que rigen la materia, lo que se debe considerar es que la lista presentada por el PAN para las diputaciones de representación proporcional no se encuentra prohibida por la legislación. Principalmente, esta no prohibición se debe principalmente a que satisface, contrario a lo que se dice el proyecto, esta sí satisface los requisitos establecidos en nuestra normatividad electoral local. De acuerdo con y esto es así porque, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 11, numeral 2, 16, numerales 2 y 3, 17, numeral 2, 18, numeral 1, inciso D, todos ellos del Código Electoral, se destacan como requisitos para el registro de las listas de representación proporcional los siguientes. O 1, que no se registren candidatos o candidatas a distintos cargos de elección popular en el mismo proceso electoral, aunado a la prohibición de registrarse en cargos estatales y municipales dentro del mismo proceso. Registrar al menos 9 fórmulas de candidaturas a diputaciones de mayoría relativa. 3, respetarse la paridad vertical. 4, que cada partido registre una lista con 9 fórmulas de candidaturas en orden de prelación. Y 5,
que podrán registrar simultáneamente en un mismo proceso electoral a las candidaturas de mayoría en la lista de representación proporcional. Con base en este test de 5 elementos, válidamente se deduce que la lista presentada por el PAN sí reúne todos esos requisitos, principalmente por las siguientes razones. El Partido Acción Nacional registró más de 9 fórmulas para candidaturas tanto de mayoría relativa como de representación proporcional. Las personas candidatas no están registradas a distintos cargos de elección popular dentro del mismo proceso. 3. Se respetó la paridad vertical, ya que en la lista de representación proporcional se encuentran propuestas 5 fórmulas de mujeres y 4 de hombres, con lo cual se satisfacen los lineamientos de paridad exigidos por la ley. De todo lo anterior, digamos, la conclusión desde mi perspectiva, y dicho con todo respeto, es que las listas de representación proporcional no contravienen ninguno de los artículos que la regulan contenidos en nuestra normatividad, por lo que se cumple con lo establecido por el artículo 116 de la Constitución Federal y 35 de la Constitución estatal, que establecen que las listas de representación proporcional se conformarán en los términos que establezca el Código Electoral, lo cual, volviendo al test que se acaba de hacer de todos los requisitos, lo cumple y lo satisface sin mayor problema. El segundo de los argumentos en cuanto al fondo del asunto que mete en nuestra consideración y que yo disiento del mismo es el tema de las listas cerradas y bloqueadas. No comparto las afirmaciones que sostiene el proyecto en cuanto a que dicho acuerdo transgrede las listas de representación proporcional cerradas y bloqueadas. Porque en primer lugar, desde mi perspectiva, nuestro ordenamiento no lo establece como tal. Y en su caso, en caso de que estableciera estas tipo de listas cerradas y bloqueadas como está desarrollado en el proyecto de una manera muy clara, porque sí nos categoriza los tipos de listas, creo que en este caso, aún siendo cerradas y bloqueadas, el modelo que presenta el PAN tampoco las estaría vulnerando. Lo anterior lo sustento porque en el hecho de que el diseño normativo tiene como principales características que el electorado no pueda alterar ya sea el contenido de las listas o bien el orden o configuración de estas. Esos serían los elementos de las listas cerradas y bloqueadas. Es decir, con el modelo de listas presentadas por el PAN no se altera su contenido, pues está plenamente definidos los lugares que ocuparían las personas que se asignarían. Es decir, cuáles personas, las personas que hayan que hayan competido por el principio de mayoría relativa y que hayan perdido en su respectivo distrito, pero que tengan el mayor porcentaje de votación, es decir, por decirlo de alguna manera, los mejores perdedores, ¿no? Esto es, en el caso de las mujeres, existen 5 posibilidades que las candidatas de mayoría relativa ocupen un lugar de la lista y 4 posibilidades de hombres para que tengan un escaño por representación proporcional. Es decir, el universo de las fórmulas que podrían llegar a ocupar los escalones 3 y 4 de la lista están plenamente determinados. Es decir, hay un universo que está determinado, solamente faltaría que se dé esta condición, que se dé la condición de que queden en segundo lugar como mejores perdedores para que ocupen esa posición. En cuanto al orden, tampoco se altera, pues se conoce desde este momento y desde que se creó esta fórmula que fue en enero de este año, digamos, determinado por el propio Partido Acción Nacional, desde entonces se conoce con perfecta claridad que el tercero de los lugares de prelación le corresponde a una mujer, a una fórmula encabezada por una mujer, y el cuarto a una fórmula encabezada por un hombre. Por lo que se concluye que nada afecta al sistema electoral el hecho de que el PAN, conforme a su método de selección interna, determine que el tercer lugar y cuarto lugar de su lista de preferencia le corresponde a las candidaturas con mejor votación en el estado que no hayan obtenido el triunfo en el distrito electoral por el cual contendieron.
En cuanto al tercero de los argumentos que quiero señalar y por el cual me aparto del proyecto que nos somete el magistrado Guridi, es este antecedente al que se hace alusión de Sala Monterrey. Es el SMJRC 06 del 2014. Y me aparto porque en el proyecto se toma como referencia este antecedente. Sin embargo, hay diferencias sustanciales entre ese antecedente y el caso que nos tiene hoy reunidos en este pleno. En ese antecedente, el entonces Partido Progresista presentó como lista de representación proporcional la fórmula siguiente. La primera diputación, por el principio de representación proporcional que le corresponda, se asignará la fórmula de candidatos a diputados registrados por el principio de mayoría relativa que hayan obtenido mayor número de votos en su distrito. Agregando que, si hubiesen diputaciones de representación proporcional por repartir, estas se asignarán en orden descendente de mayor a menor número de votos válido que no hayan obtenido el triunfo de mayoría. Hace un momento mencioné que existen diferencias sustanciales entre ese antecedente y el caso que estamos resolviendo. En primer lugar, porque en ese entonces, tal como lo estableció la Sala Superior en el expediente identificado como Subrec 879 del 2014, no se tenía certeza, bajo la fórmula que presentó el Partido Progresista, no se tenía certeza si existían o no más de 3 candidaturas simultáneas por mayoría relativa y representación proporcional, prohibición que estaba contenida en el artículo 11, numeral 2 del Código Electoral y que ya fue reformado en el año 2016. Y esta reforma al numeral 2 del artículo 11 del Código Electoral hace que el supuesto sea totalmente diferente, porque ahí la fórmula que presenta el Partido Progresista habría la posibilidad de que se vulnerara precisamente lo que señalaba este numeral 2 del artículo 11 del Código Electoral. Hoy en día, nuestro artículo 11 del numeral 2 del Código Electoral refiere que se podrá agregar a la lista de representación proporcional a quienes contiendan en mayoría relativa. Es decir, se ha modificado de tal suerte que esta prohibición que existía cuando fue conocido el asunto, el antecedente que se menciona en el proyecto de Sala Monterrey, pues hace que sea una hipótesis totalmente diferente. En ese entonces también se consideró por parte de Sala Superior que el partido no registró 9 fórmulas, lo que en el caso en estudio, tal como quedó justificado, sí ha quedado acreditado. Es decir, en el caso del antecedente del Partido Progresista, es evidente que el partido no presentó ninguna de estas 9 fórmulas. Sin embargo, esto en el caso que nos ocupa es totalmente diferente, porque en el caso que nos ocupa, el Partido Acción Nacional sí ha determinado esas fórmulas, esas 9 fórmulas en su modelo de listas de representación proporcional. Por último, y por cual yo me aparto de este proyecto en cuanto a lo que hace al antecedente de Sala Monterrey, en el cual se sustenta el proyecto en gran medida, la Sala Superior determinó que se desconocía si se cumplía con la paridad de género, ya que al existir 9 candidaturas sujetas a votación, no se garantizaba la paridad de género. Esta hipótesis, por supuesto, tampoco se acredita en el caso particular, porque tal como ya se planteó, la lista está integrada por 5 fórmulas de mujeres y 4 fórmulas encabezadas por hombres, ¿no? Entonces, ese supuesto tampoco hace que sea un tratamiento distinto. El Partido Acción Nacional establece como los lineamientos que ya fueron validados en materia de paridad, que el tercer escalón en la lista tendrá que ser ocupados por una fórmula de mujeres y el cuarto por una fórmula encabezada por hombres. Y es por estas razones que en mi concepto pues no se vulneran, como señala el proyecto, los principios de certeza, legalidad y equidad en la contienda electoral.
El de certeza, ya que en el modelo de boleta electoral no se contempla la incorporación en el anverso de los nombres de las personas titulares de las candidaturas, pues el artículo 203, numeral 3, inciso G del Código Electoral, únicamente se refiere a las listas plurinominales. Es decir, contrario a lo que señala el proyecto, no existe esta determinación de incluir los nombres y apellidos de los candidatos, de las fórmulas, de las personas que integran las fórmulas de representación proporcional, El principio de legalidad tampoco se vulnera porque, tal como se aclaró, no es una modalidad de lista distinta en nuestro estado. Tan solo es una variante que no había sido explorada por los diversos partidos políticos. Es decir, aquí es el viejo paradigma, ¿no? De que si no se ha hecho, no se puede. No, aquí es una argumentación diferente. Es decir, este modelo no había sido explorado por los partidos políticos y por eso no se puede llegar a la conclusión, por el hecho de no haber sido explorado, no se puede arribar a la conclusión de que esté prohibido y de que entonces eso vulnera el principio de legalidad. Tampoco se vulnera el principio de equidad, toda vez que no se deja en estado de desventaja ninguno de los partidos que contiendan, ya que los requisitos sí fueron cumplidos cabalmente por el Partido Acción Nacional. Y por último, en cuanto al reglamento, el proyecto hace algunas aseveraciones de que y respeta algunas consideraciones contenidas en el reglamento de elecciones del Instituto Nacional Electoral. Y aquí yo tendría que decir que si bien el modelo adoptado por el PAN imposibilita a satisfacer algunas cuestiones establecidas en ese reglamento de elecciones del INE, principalmente en cuanto al llenado de los formatos de diputaciones de representación proporcional de los lugares 3 y 4, ello no se puede traducir en un incumplimiento a aquel reglamento. Pues lo que es un hecho irrefutable es que se conoce de manera previa y cierta el universo de personas que están en posibilidad de integrarlas, que son quienes contiendan por las diputaciones de mayoría relativa. Es decir, en todo caso, en los formatos no pueden responder, los formatos deben de responder al modelo y no viceversa. Parece que estamos haciendo depender el modelo coahuilense a partir de unos formatos que son simplemente una formalidad administrativa para cumplir con el registro de las fórmulas. En conclusión, magistrada Treviño y magistrado Guridi, yo creo que en el presente caso se debe privilegiar el principio de autodeterminación de los partidos políticos por encima de los formalismos. Y esto no es por supuesto una ocurrencia, esto es una determinación constitucional de nuestra máxima norma jurídica estatal. El artículo 154, fracción segunda, numeral 9, establece la cláusula antiformalista, la cual, por supuesto, al ser una cláusula de categoría constitucional, por supuesto que está por encima del principio de legalidad argumentado en el proyecto. Entonces, yo apelo a esta cláusula antiformalista que nos obliga a los jueces coahuilenses a interpretar las normas que se nos someten, siempre tratando de privilegiar el acceso a la justicia y los derechos político-electorales de los ciudadanos coahuilenses, como es, por supuesto, el caso que nos ocupa. Por mi parte es todo y yo preguntaría a la magistrada Treviño si tiene alguna intervención al respecto de lo que se ha dicho por parte del magistrado Guridi o por mi parte. Pues únicamente a hacer referencia a que en mi intervención no dije que no existía interés. Lo que dije es que en el proyecto no se evidenciaba el manejo del interés legítimo, que es el que procede conforme al estudio de nuestra legislación. Pero eso es todo de mi parte, magistrado. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada Treviño. Magistrado Guridi, adelante. Gracias por el uso de la voz. Respecto al interés legítimo, interés jurídico, me parece que ya no abundaré porque me parece que ya hay consenso. Es decir, yo explicaba la legitimación ad processum y la legitimación ad causam. A nivel federal, en nuestra especialidad de derecho electoral,
a la legitimación al causam le llaman interés jurídico. Si bien es cierto, en nuestra legislación local no existe el interés jurídico como tal, no es otra cosa que es un interés legítimo que coincidimos los tres, que el partido político promovente sí puede venir a presentar una demanda electoral aduciendo violaciones al código electoral. Entonces, en ese sentido, me parece que hay consenso. Muchos han dicho que el proyecto no demuestra qué ley, qué precepto se violó, y por el contrario, mis compañeros aducen que sí se dio cumplimiento a todo lo dispuesto en el Código Electoral. Me permito leer el artículo 18, número 1, inciso D. La distribución de los diputados de representación proporcional se hará de conformidad con las fórmulas de porcentaje específico, cociente natural y resto mayor, que se aplicarán de conformidad a las bases siguientes. Y luego, inciso D, me brinco al inciso D, se establecerá una circunscripción única para que todo el Estado, cada partido registrará una lista con 9 fórmulas de candidatos en orden de prelación. Finalmente, el artículo 181, numeral 1, inciso A, del citado ordenamiento prevé que la solicitud de registro de las candidaturas deberá señalar, entre otros requisitos, apellido paterno, materno y nombre completo del o el candidato postulante. Me parece que esto no es una formalidad, ¿sí? Es una cuestión de fondo. Y me explico. Lo que propone el Partido Acción Nacional en su lista de representación proporcional no es otra cosa que darle la posición 3 y 4 de su lista al mejor perdedor, ¿sí? Sin embargo, nuestro sistema estatal, nuestra legislación, nuestra constitución del Estado, no existe el modelo de mejor perdedor. Desde el momento que exige que tanto en la lista de mayoría como en la lista proporcional se ponga nombre de quien ocupará esa posición. Desde el momento en que este precepto legal establece que la lista de las 9 fórmulas, que cabe destacar que como fórmula se entiende propietario y suplente, y exige el número, ¿sí?, excluye la posibilidad en nuestro sistema, que repito, nos podrá gustar o no, podremos estar de acuerdo o no, pero es nuestro sistema, ¿sí?, no prevé la posibilidad de seleccionar a los 2 mejores perdedores, desde el momento que exige que la lista tenga que estar formulada por 9 fórmulas diciendo el nombre. No se puede prever de antemano quién va a ser el mejor perdedor. ¿Sí me explico? Entonces, me parece que no es un formulismo, no es una cuestión de formularios. Es que Coahuila tiene un sistema bien establecido, que es legal, que no es inconstitucional, ¿sí? Y que me parece que de no aceptar este proyecto se está dejando de advertir. No son formas, es un cambio de sistema. A diferencia de otros estados que sí contemplan que un mejor perdedor pueda ocupar una curul de representación proporcional, en nuestro sistema, de que desde el momento en que se exigen 9 fórmulas con su nombre, se está excluyendo esta posibilidad. Por eso se está violando el principio de legalidad y certeza. Y el principio de certeza no me refiero a no saber quién va a ocupar. El principio de certeza se está violentando porque no se están cumpliendo disposiciones claras del código electoral de nuestro estado. Concluyo. Me parece a mí me gusta la opción de mejor perdedor, ¿sí? Me parece que la fórmula de un mejor perdedor fomenta la competencia,
¿sí? Y fortalece la democracia. Sin embargo, no porque a mí me guste, no porque me esté de acuerdo con esa fórmula, puedo incorporarla para decidir este conflicto cuando el sistema que nuestro Estado implementó no lo contempla. Es cuanto. Muchas gracias, magistrado Guridi. Bueno, yo lo que tendría que decir es que, bueno, efectivamente, ¿no? El artículo, es decir, no se desconoce, por lo menos de mi parte, la existencia del artículo 181 del Código Electoral, que señala que la solicitud de registro de candidaturas deberá señalar los siguientes datos de los candidatos, y en primer lugar pone el apellido paterno, el apellido materno, y nombre completo, ¿no? Bueno, que por cierto necesita algún ajuste ahí en nuestro código electoral por el tema de los apellidos, pero bueno, es lo que establece ahorita nuestro código electoral. Lo cierto es que desde mi perspectiva, ese universo de personas están plenamente determinadas, ¿no? Es decir, porque es ese apellido y ese apellido paterno y apellido materno y nombre saldrán, no van a salir de ningún criterio arbitrario, es decir, está plenamente determinado que esos lugares van a ser ocupados por alguna de las fórmulas que ya fueron inscritas y que ya se satisfacieron todos los requisitos para su registro, de los que están participando por las candidaturas a las diputaciones de mayoría relativa. Por esa razón es que yo creo que aquí está el principal motivo de disenso entre lo que establece el magistrado Guridi y por lo menos por lo que hace a mi punto de vista, porque sí existe desde mi perspectiva un universo plenamente determinado de quiénes son esas personas que van a ocupar ese tercero y cuarto lugar y que están sujetos a una condición. ¿Y cuál es la condición? La condición es que esas personas queden como mejores perdedores. En primer lugar será una mujer y en segundo lugar será un hombre, pero pues aquí me parece que lo que tendría que privar pues es la teoría del acto jurídico sujetos a una condición, a la validez de un acto jurídico sujeto a una condición, lo cual por supuestamente es atendible en el caso que nos ocupa. Magistrado Guridi, adelante, por favor. Ya por último, hablando de ese universo a que aludes, magistrado presidente, resulta que el artículo que recién señalé, artículo 18, numeral 1, inciso D, que establece, se establece una circunscripción única para que todo el Estado, cada partido registrará una lista con 9 fórmulas de candidatos. Es decir, ese universo a que se alude, magistrado presidente, no solamente tiene que estar identificado, ¿sí? Sino que ese universo está topado a 9 fórmulas, ¿sí? Todos los partidos contendientes exclusivamente tienen al universo que tú aludes, un universo identificado de 9 fórmulas, ¿sí? La fórmula que pretende el PAN establecer, ¿sí? Excede esa fórmula de 9. Me explico. Todos los partidos, ¿sí? Podrán acceder a una curul, 2 curules, 3 curules, o no acceder a ninguna porque su porcentaje, el resultado fuera adverso, pero hoy en día tienen la posibilidad, esas 9 fórmulas, de contender por un lugar, ¿sí? Dependiendo el número de escaños que logre, ¿sí? Y está plenamente identificada esa fórmula con nombre de propietario y nombre suplente. Un universo de 9 nada más. Lo que plantea el Partido Acción Nacional no es tener un universo de 9, ¿sí? Sino un universo de 7 que están plenamente identificados y un universo de 16 para ocupar la fórmula 3
y si llegan a formular la 4, ¿sí? Otro universo de 15 más. Lo que está ofreciendo es una mayor oferta que violente el principio de equidad en relación a las fórmulas que plantearon los demás partidos. Me parece que los demás partidos se ciñeron a lo establecido por el artículo 18, numeral 1, ¿sí? Que es el principio de certeza, que me parece que hay que amparar y proteger, y la fórmula establecida por el Acción Nacional no solamente no cumple con nombre y apellido, no solamente distorsiona el sistema cerrado que establece el sistema de Coahuila, sino que le da la posibilidad de ofrecer un universo mayor, ¿sí? En relación a los demás partidos, y eso violenta el principio de equidad. Magistrada Treviño. Únicamente abundar respecto de la preocupación del magistrado jurídico. Reitero que en mi concepto no se viola el principio de certeza, porque los ciudadanos conocen los nombres y apellidos de todos los candidatos que participan en el proceso electoral. Y si bien es cierto, respecto a los nombres y apellidos, en su intervención el magistrado presidente hizo referencia a formatos, yo creo que esta discusión, tanto este debate como la resolución de la controversia que se somete a la consideración del tribunal, tiene que abordarse y resolverse desde la perspectiva de una justicia constitucional, tomando en cuenta que se trata de aspectos relacionados con la democracia interna de los partidos políticos. Todos sabemos que las normas jurídicas del sistema electoral establecen conceptos amplios y genéricos que pueden ser entendidos en más de un sentido y son susceptibles de percibirse de distintas formas en función de muchos aspectos. Y los propios, en nuestra función nos damos cuenta de las múltiples contradicciones incluso de tesis, de criterios jurisprudenciales que ha habido. Existe una figura que se llama, para resolver una contradicción de tesis, de criterios de normas, de tribunales que en uso de su ejercicio llegan a distintas conclusiones. Por eso aquí es importante la resolución de la controversia y celebro que el debate se esté llevando a ese nivel de una perspectiva de un juzgador o de una justicia constitucional, porque efectivamente habrá que ponderar y valorar el formato que hace referencia el magistrado Ramón Guridi con los principios rectores de la materia electoral a que hace referencia el magistrado Sergio Díaz en su intervención. Nuestro artículo 9 de la ley de medios posibilita al juzgador a una interpretación de las normas conforme a criterios gramatical, sistemático y funcional, y dice, a falta de disposición expresa se aplicarán los principios generales del derecho que emanan de las normas constitucionales y de la interpretación judicial. Es justamente la labor del Tribunal Electoral hacer un estudio de interpretación para ver la tensión que pueda existir entre la falta del requisito específico del formato que incluso se consignan en el proyecto, que están pues incluso muy ilegibles, no los alcancé a ver bien, pero me queda claro, la ley dice que deben tener nombre y apellido, pero esto desde mi punto de vista se cumple con la certeza que tiene el ciudadano al conocer desde muchísimo tiempo antes todos los nombres con apellidos y especificaciones necesarias de todos los requisitos que están en las listas que aprueba el partido y que se publican, como dije, en el periódico oficial, en la propia página del instituto. Entonces, no es tan sencillo. La labor del juzgador, la parte más difícil para mí, desde mi punto de vista de un juzgador, de una juzgadora, es la interpretación de las normas, junto con la valoración de las pruebas, es la parte más delicada de atender una controversia. Por esta razón, justamente tenemos justificación los tribunales en esta función tan importante. Y en su momento se habrá que quien se encargue del proyecto atender, tiene que responsabilizarse de explicar con claridad qué norma, de qué manera se va a interpretar y atendiendo, buscando un principio constitucional
el que prevalezca sobre quizá alguna cuestión de índole administrativa o de llenado de un formato que por supuesto es atendible, es importante, pero que si me adelanté yo a decir que mi concepto queda cumplido porque la boleta electoral en el voto único, intransferible y que tiene derecho el ciudadano en el momento de la jornada electoral, conoce los nombres, conoce los participantes de mayoría relativa y de entre ellos, exclusivamente entre ellos, se posibilita con la reforma que sean escogidos 2 de ellos, los que tengan mejores lugares. De hecho no los va a escoger el partido, los escoge la propia ciudadanía, para que ocupen las posiciones en caso de merecerlas o de recibirlas el partido, que sean sus representantes en el órgano de gobierno. Por eso pues queda esa labor de interpretación y de valoración probatoria en su momento en el proyecto que se deba analizar para resolver esta controversia. De mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias, magistrada Treviño. Yo, antes de cederle el uso de la voz al magistrado Guridi, y digamos para conectarlo un poco con lo que mencionaba el magistrado Guridi de la vulneración al principio de equidad en las contiendas electorales, que dice que la fórmula en el proyecto, tanto en el proyecto como en sus intervenciones, ha aseverado que este proyecto, esta fórmula, este tipo de listas que presenta el Partido Acción Nacional, este modelo, vulnera el principio de equidad. Yo quiero ser ahí totalmente claro, y yo considero que no se vulnera el principio de equidad. En primer lugar, porque este modelo que explora el PAN no rompe con la normativa electoral, y entonces decir que lo coloca en un escenario de desigualdad respecto a los demás partidos políticos es un argumento sin lugar a dudas falaz, porque el hecho de que ellos lo hayan intentado y los demás partidos no significa que con eso se rompa el principio de equidad. ¿Por qué? Porque el modelo que intenta el Partido Acción Nacional es un modelo que se tiene que validar por parte de nosotros, digamos, de los tribunales electorales, principalmente porque este modelo responde a la cláusula constitucional de autonomía de los partidos políticos. Y respecto de esta cláusula constitucional de autonomía de los partidos políticos, ni la ley ni el tribunal la podemos invalidar. Los partidos políticos son quienes deciden cuál es la vía y los mecanismos para postular a los candidatos, máxime cuando estas fórmulas no vulneran lo que establece el marco normativo electoral local, y por el contrario, si nosotros le aplicamos el test que hace un rato yo mencionaba, pues se pueden ir validando todos los requisitos, se pueden ir palomeando todos los requisitos que establece nuestro ordenamiento electoral local. Magistrado Ramón Guridi, entiendo que quiere intervenir. Sí, nada más, y ya para concluir. Me parece que no estamos ante un conflicto de formatos. Me parece que el principio de certeza es más allá que la identificación de los candidatos. El principio de certeza se traduce en que los participantes en cualquier procedimiento electoral conozcan las reglas fundamentales que integrarán el marco legal de los comicios, que permitirá a los ciudadanos acceder al poder público para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos políticos, de modo que tal que estén enterados previamente con claridad y seguridad sobre las reglas a que está sujeta su propia actuación. Y me parece que la incorporación del mejor perdedor, ¿sí?, no solamente altera el principio de certeza, legalidad y equidad que he venido sosteniendo, sino que altera el sistema establecido por el Estado. Y la cláusula de autodeterminación a que se aludió, la cláusula de autodeterminación que tienen todos los partidos no es un derecho absoluto. La cláusula de autodeterminación, como en toda la vida, tiene límites. ¿Y cuáles son estos límites? Que no se violenten leyes de orden público, como es el Código Procesal
de Coahuila. ¿Es cuánto? Muy bien, no sé si la magistrada Elena Treviño quiera alguna otra intervención o el propio magistrado Ramón Guridi. No, de mi parte es todo, magistrado, gracias. Magistrado Guridi. No, es todo. Perdón, habiéndose agotado el debate de este asunto, le voy a pedir a la licenciada Tania Ramírez que se sirva tomar la votación del presente asunto, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrados. Consulta a los magistrados integrantes del Pleno la manifestación de voluntad respecto del proyecto que ha sido sometido a su consideración. Magistrada Elena Treviño Ramírez. En contra del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado Sergio Díaz Rendón. En contra del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado Ramón Guridi Mijares. A favor de mi proyecto. Gracias, magistrado. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto de la cuenta ha sido rechazado por la mayoría de los magistrados que integran el pleno de este tribunal. Muchas gracias, licenciada Tania Ramírez. En ese sentido, y tomando en consideración el contenido del artículo 437, fracción séptima del Código Electoral de Coahuila, las diversas reuniones de revisión del proyecto y por el hecho de que el magistrado instructor no aceptó las observaciones realizadas en su momento por cada una de las ponencias, el expediente pasa a engrose. Ahora bien, conforme lo dispone el artículo 22 del reglamento interior de este tribunal, si el proyecto de sentencia propuesto no es aprobado por el Pleno, el asunto será retirado de la sesión y se turnará a otra ponencia. En este caso, le pido a la Secretaria General de Acuerdo y Trámite realice las anotaciones que correspondan en los libros y lista de asuntos resueltos para que el expediente se turne a la ponencia de la magistrada Elena Treviño Ramírez y sea ella quien presente el nuevo proyecto de sentencia que incluya las consideraciones de la mayoría de los integrantes del Pleno de este tribunal. Por su parte, el magistrado Ramón Guridi podrá conservar su derecho a emitir su voto particular y conforme también lo establece nuestra legislación local electoral, este asunto tendrá que ser resuelto por este pleno en un plazo de máximo de 48 horas. En este sentido, bueno, pues el día sábado el próximo día sábado 26 tendremos que resolver el presente asunto. Muy bien, en este sentido y habiéndose agotado los puntos del orden del día, siendo las 14 horas con 37 minutos, se da por concluida la presente sesión extraordinaria. Por su atención, muchas gracias, buenas tardes a todos y buen provecho.